hiciera ruido, cortarle los resortes para bajarlo, y la gente los chavos, éramos en aquel entonces mucho más de automovilismo que ahora son más de música, los jóvenes hoy en día tienen mucho más cosas para divertirse, para meterse en otras cosas, ¿no? Pues en cierta forma creo que los jóvenes de aquel entonces estaban mucho más metidos con la velocidad, con la mecánica, con todo esto, ¿no? Pero bueno, creo que afortunadamente hoy en día estamos viviendo nuevamente un buen momento. ¿Se puede hablar un poquito, por favor, del paso a nivel internacional en el automovilismo? Cuando usted decide ir a una carrera a nivel internacional. Bueno, yo insisto, yo corrí principalmente en todas las categorías que había en México, pero bueno, tuve la oportunidad de participar en Europa una vez, en Alemania, muchas veces en Estados Unidos, ahí con el apoyo de algunas personas, y muy importante apoyo de la familia Bolaños, que fui a participar a Daytona, a Sebring, a Riverside, a algunas de las pistas más importantes que hay y que había en aquel entonces. Estoy hablando de hace muchos años, ¿no? 30 años, una cosita. Yo todavía hubo un tiempo que era piloto y promotor, ¿no? Todavía hubo unos años en los que yo ya estaba organizando eventos, pero yo seguía participando. Y después todavía seguí participando como piloto muchos años, pero ya de una forma, en muchos de los eventos que yo organizaba, pues de repente un piloto no llegaba y pues el equipo me decía, oye, échanos la mano y maneja el coche. Entonces seguía yo manejando muchos años después. Es más, hasta el día de hoy, de repente todavía sustituye a un piloto. Okay. Bueno, vamos a pasar ahora a esa parte. Usted básicamente se dedica de lleno a la organización de eventos. ¿Por qué? Primero, sí me gustaría saber por qué. Bueno, pues esa es una pregunta, pues hasta cierto punto importante, ¿no? Porque yo no quería organizar, yo realmente yo quería únicamente ser piloto, pero a mí me tocó una época, cuando yo empecé a acercarme al automovilismo, a mí me tocó una muy buena época del automovilismo, pero desgraciadamente me tocó también, digamos, el final de una muy buena época, en donde el automovilismo se hundió. Desgraciadamente el automovilismo en México hemos tenido toda la vida sube y bajas, 3, 4 años buenos, 3, 4, 5 años malos. A mí me tocó, cuando me acerqué al automovilismo ya pues, a la edad que pude, me tocó una muy buena época del automovilismo. Había automovilismo en todas las ciudades de México, porque en aquel entonces el automovilismo no había autódromos. El automovilismo se hacía en las calles o el automovilismo se hacía en las carreteras. Entonces había automovilismo en todo el país. En la ciudad que me digan, allí había automovilismo. Pero de repente, por diferentes razones, por la muerte de los Rodríguez, de Moisés Soldana, de accidentes que hubo en todas estas calles que se hacían en las calles, el automovilismo se hizo muy chico en unos cuantos años. Y entonces empezaron el automovilismo en 2 o 3 ciudades, nada más, México, el DF, Monterrey, Aguascalientes, y muy mal organizado. Entonces yo de repente me volví organizador para yo poder correr. Entonces obviamente a mucha gente, a muchos pilotos, a mucha gente no le gustaba, y entiendo que yo era juez y parte. Y yo organizaba los eventos, pero además corría. Y no es por nada, pero generalmente les ganaba, todo lo cual complicaba más las cosas, porque si hubiera yo andado en la cola, pues bueno, no hubiera importado a nadie, me hubiera importado. Pero pues era una situación, y lo entiendo, una situación bastante complicada. Entonces tuve que tomar la decisión, y bueno, si me regreso únicamente a la manejada, pues a ver quién organiza y en dónde voy a correr. Entonces, desgraciadamente tuve que tomar la decisión de, entre comillas, abandonar la manejada, aunque insisto, seguí manejando por muchos años, y dedicarme a la organización. Y yo creo que yo tenía algo de sangre de promotor, de organizador, porque desde muy chavo en la escuela ya organizaba carreras de bicicletas, y en la colonia organizaba carreras de bicicletas, pero cuando tenía yo 10, 11 o 12 años.
Claro. Organizaba carreras y tenía yo podio y trofeos y premios, inscripciones, etcétera. Entonces como que yo creo que también algo se me daba de ese tema de la organización. Sí, digo, desde antes ya, digo, como dice, desde los 12 años, pues usted se divertía organizando en lugar de... O sea que no me molesta, aunque ha sido pues no tan fácil, es un medio muy complicado, pero bueno, pues también de repente da alguna satisfacción, ¿no? Bueno, antes de pasar a la segunda parte, digamos, a la parte de su vida en donde ya se dedica de lleno a organizar este tipo de carreras, cuénteme primero, digo, lo sabemos por estadística o por investigación, pero qué mejor que usted nos diga su mejor carrera. ¿Como piloto? Como piloto. Obviamente es una pregunta que yo creo que se le hace a todos los pilotos. Yo creo que es una pregunta difícil de contestar bien porque, y más en mi caso o en el caso de muchos pilotos, pues cuando uno ha manejado muchas categorías, muchos tipos de automovilismo, yo he corrido en el off-road, en el Baja 1000, por ejemplo, que es un automovilismo completamente diferente, en las 24 de Daytona, en una serie de categorías en México.